Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Hoy, en esta tarde de jueves 3 de abril, pues estamos muy contentos, muy complacidos, sobre todo por los invitados que tenemos el día de hoy, invitados como siempre, invitados de lujo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahorita los presentaré, que seguramente ustedes ya en pantalla los debieron haber reconocido. Queremos, antes de iniciar el programa, queremos dar un mensaje a la comunidad politécnica por el fallecimiento del arquitecto Manuel Pibe Ballarí, que desafortunadamente falleció el día de ayer. Y bueno, pues les queremos mandar un abrazo y en solidaridad con esta pérdida. Que descanse en paz el coach Pibe Ballarí. Bien, pues vamos a iniciar con esta charla, Los Cóndores del 91, ¿no? Para esto tenemos aquí ya listos, así como los voy a presentar, como los veo en la pantalla. Diego García de la Cadena, receptor abierto de Los Cóndores. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. De verdad, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Mucho gusto, muchos saludos a todos. Gracias. Y pues obviamente también tenemos a Luis Araiza, gran corredor de los Cóndores, 88-92. ¿Es correcto, Luis? Correcto, correcto. Y muchas gracias por la invitación y celebro y les agradezco el espacio. Muchas gracias, Luis. Gracias por aceptar estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con esta charla, que seguramente tendremos muchas anécdotas, muchas historias de aquellos Cóndores del 91. Quiero empezar haciendo una remembranza de todo lo que sucedía en aquella década de los ochentas, ¿no? Cuando está el tetracampeonato 82-86, no, 83-86. Correcto. Así es. Y de repente viene una sequía, ¿no? 87, 88, 89 de campeonatos para la universidad. Y 1990 es un buen año, es un año importante para la universidad, es un año importante para los Cóndores, pero elegimos los Cóndores del 91 por lo que representaba esa temporada, la temporada invicta, ¿no? De ese campeonato. ¿Cómo recuerdan esto, Diego? ¿Cómo recuerdas este año? Fíjate que leí una reseña de Omar Ureña cuando estuve preparando este programa, y él narraba en el año 91, cuando es la primera práctica del año. Él lo narra así: como estábamos vestidos con los cortos amarillos y estábamos listos para iniciar una nueva temporada. El coach Diego pregunta: ¿hasta cuándo terminará esta temporada? Y alguien dijo: hasta el campeonato, coach. ¿Tendrás alguna referencia de esta historia? No me acuerdo de qué íbamos de amarillo, pero sí me acuerdo que cuando empezábamos las prácticas formales, el coach Diego siempre tenía como una meta, ¿no? Y como veníamos de un campeonato después de 3 años de sequía, bueno, habíamos jugado dos finales y las habíamos perdido y una semifinal el año en el 89 y ganamos en 90 ahí en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Creo que era como que la meta o la ambición era ser campeones, no porque no diéramos valor a los equipos contrarios, pero yo creo que nos sentíamos como equipo muy bien preparados y creo que yo creo que esa era la seguridad que transmitía el coach Diego, la persona que comentó que íbamos a terminar en el campeonato. Yo creo que era eso, ¿no? La base del equipo era muy sólida, jugadores de tercero, cuarto, quinto año que ya llevábamos 3 años, íbamos a tener 3 años jugando. Creo que eso es importante. Creo que hicimos un buen grupo, que aguantamos 87, 88, 89, jugamos, ganamos el 90 y el 91, digamos que estábamos consolidando eso, ¿no? Así es. Luis, este año tuviste una muy buena temporada, igual que Diego, igual que algunos otros, Eduardo González, eh, gran corredor. ¿Qué recuerdas de ese año, Luis?
¿Sabes qué? Yo, a diferencia de lo que comenta Omar y un poco los detalles que da Diego, yo la verdad es que soy malísimo para recordar esos detalles finos de cómo íbamos vestidos, del speech que nos dijo en algún momento el coach Diego. Hay muchas cosas de las que realmente no tengo a detalle. Pero lo que sí me acuerdo es que veníamos con una inercia increíble de lo que pasó en la final de 90. Lo que pasó en la final de 90 es como si le hubiéramos dado la vuelta a la inercia que teníamos. Algo pasó en el ambiente. Esa final que jugamos, todos estábamos convencidos que le íbamos a ganar de alguna otra manera, como que teníamos esa identidad y me parece que el coach Diego, los coaches, todo el staff de coacheo y los veteranos en su momento, me parece que lograron tener una inercia increíble para poder llegar al año de 91 insatisfechos, es decir, con hambre de No, seguir hombre. ganando, con hambre de seguir trascendiendo y precisamente para poder seguir avanzando y ver hacia adelante sin mirar para atrás y como dice Diego, sin demeritar la calidad que tenían los otros equipos, que había mucha. Yo tuve la oportunidad, no me voy a ir muy para atrás, pero tuve la oportunidad de ser mascota de Cóndores en los años 70. Yo vi jugar a todos los jugadores de Cóndores del setenta y tantos para acá. Y la verdad es que el nivel de competencia que ya había en el 91 era un nivel de competencia muy alto, pero que la certeza con la que salimos a enfrentar el año de 91 no había soberbia, no había, había humildad y había ganas de trabajar y ganas de trascender. Y me parece que eso es para mí eso es lo más destacable, porque eso a final de cuentas nos llevó hasta que logramos el último escalón, que fue la final contra los Borregos, en donde de hecho sufrimos la semifinal, apenas la ganamos 14-13 contra los Tigres y fallaron un gol de campo, creo que en la última jugada o en los últimos minutos que nos hubiera podido tirar pues, toda la temporada, pero me parece que fuera de ese juego en donde realmente las cosas por algún motivo no se dieron de la manera en la que esperábamos, me parece que acabamos la temporada como la empezamos, con mucha humildad, con mucho trabajo y con mucho agradecimiento de todo lo que nos rodeaba, cuerpo de los masajistas, de los aguadores, de la gente del patronato, de todo el mundo, absolutamente todo el mundo estaba conectado. Y me parece que eso es un ejemplo de cuando se hacen las cosas de una forma integrada, cómo puedes llegar a tener grandes resultados. Sí, seguro. Y fíjense que siempre pienso en las fórmulas, estas fórmulas que hacen a los grandes equipos, ¿no? Que a veces tienen coincidencias, a veces no tienen tantas coincidencias. Pero, Diego, dime, a tu parecer, ¿qué hacía especial a este equipo, particularmente al equipo de los Cóndores del 91? Eh, el tema de los veteranos que te decía, o sea, todavía éramos 12 o 14 que terminamos de jugar nuestros 5 años. De cuarto año había 20. O sea, habíamos un grupo que ya llevábamos un tiempo trabajando y que convivíamos bien, trabajando en el equipo, mejorando. A veces la gente no lo cree, pero después de irte a hacer especialización después de la práctica durante una hora a lanzar balones o a patear balones durante 4 años, ayuda, ¿no? Y ese es un tema o sea, fue un trabajo constante desde que empezamos. O sea, sí llegamos a tener bastante seguridad en el equipo ofensivo, que era el que tuvimos como que más consistencia, con algunos dos, tres inclusiones en la línea ofensiva, pero realmente el backfield llevábamos 3 o 4 años jugando juntos. Eso es algo muy importante. Entonces, ese ritmo, esa hermandad o grupo, yo creo que era lo que hacía diferente ese equipo, ¿no? Aunque sí había diferentes grupos dentro del equipo, todos teníamos un objetivo, Así y es. nos poníamos de acuerdo en ese objetivo. No todos coincidíamos, pero cuando tomábamos una decisión como equipo, todos la respetábamos y la seguíamos. Así de simple, ¿eh? Así es.
Luis, ¿cuáles eran las principales rivalidades? Estamos hablando de hace, a lo mejor no podemos decir exactamente 34 años, ¿no? 34 años de aquel año del 91. Qué bonito número. ¿Cuáles eran los? Sí, exactamente. Eh, ¿Cuáles eran los rivales en ese entonces? La liga ha cambiado mucho en 34 años, se ha modificado, ha tenido diferentes cambios. ¿Cuáles eran las rivalidades en aquellos años? No, sin duda eran los equipos del Poli. Sin duda alguna. O sea, el referente y esos equipos que nos hacían querer mejorar cada día, querer trascender cada día, a quien realmente le queríamos ganar y por la rivalidad histórica y por la calidad que había en el equipo y la integración y los sistemas de juego. Y nosotros que tuvimos la oportunidad, Diego y un servidor tuvimos la oportunidad de estar en la selección de Licea en 88, en la de Rodero en 89. O sea, realmente era evidente la calidad que había en esas organizaciones, los sistemas de entrenamiento. Yo me acuerdo que cuando de repente me ponen en la selección con las águilas blancas, de repente nos pueden hacer drills y me ponían unos drills los coaches de corredores que yo jamás en mi vida había hecho. Entonces, ahí aprendes y aprendes de ellos y realmente son referente y sin duda alguna eran ellos. Claro que venía el Tec venía creciendo y siempre han estado grandotes, los regios y siempre fueron, desde que me acuerdo, había un jugador, no me acuerdo si empezó con ellos y acabó con nosotros, ¿no? El Tibón o el de Nigris, no me acuerdo, un gran tipo, pero era un tipo de 1,95 o de 120 kilos. Es un tipo que físicamente no lo movías con nada y como él había muchos otros, René Lozano y había algunos otros en el Tec, pero no había ese arraigo de tanta rivalidad. Los Tigres también tuvieron algunos buenos años y muy buenos jugadores como Pedro Luna y algunos otros, pero definitivamente Águilas Blancas y Pieles Rojas, sobre todo los Pieles Rojas que nos tocaron jugar, que nos destruyeron en 89. Nos metieron 43 puntos en 89 y no la veíamos llegar a Treviso, al Sonrisas, en fin, a tantos jugadores. David Cuadra, fueron nuestros referentes. Entonces, sin duda alguna, el tiro era con ellos. Y Sí, lo más curioso es que hoy, eh, justo hace 2 meses, tuvimos un convivio con jugadores de Águilas Blancas, donde realmente me sentí como en casa, porque son jugadores Ujú. que yo siempre admiré, respeté y que teníamos una rivalidad muy fuerte y que realmente no nos queríamos nada dentro del campo, pero que respetábamos mucho la esencia de este deporte, el fútbol americano, con todas las cosas tan increíbles que tiene este deporte. Y realmente me encantó hace 2, 3 meses sentado en la misma mesa con 4 o 5 exjugadores de Águilas Blancas de nuestra época. Y eso no lo hemos hecho y jamás pensaría hacerlo, probablemente con algunos del TEC que se hicieron buenos cuates, pero eso es algo que sin duda alguna era el poli. Además, yo crecí en los clásicos. Mi papá jugó en la UNAM y mis tíos y yo, desde que tengo uso de razón, voy a los clásicos y pues obviamente siempre hubo ahí alguna rivalidad especial, sin duda ellos. Sí, seguro. Fíjese, aquí tengo apunté la temporada de 1991. Centinelas ganaron 22-7. Juego contra Águilas Blancas, 12-7 ganaron. El tercer juego fue contra los Osos, 21-16 ganaron. El cuarto juego, 45-7 contra los Tigres. Tigres. El juego 5 contra los Cheroques, 35-0. El juego 6 Águilas Reales, 44-27. El juego 7 la UAM, 17-0. El juego 8 en Monterrey, 29-27, 7. el marcador. El noveno juego es contra el Poli Guinda y Blanco, que eran entonces los Rojas, 45-15, no, perdónenme, 14-15. Vino la semifinal contra los Tigres, ese 13-12, donde estoy seguro, Diego, Mauricio, que todavía alcancé a jugar con él en el 95. Mauricio es quien tapa Desvía. desvía exactamente el gol de campo. Y la final que se jugó, tengo yo el 23 de noviembre
en el Estadio Olímpico Universitario contra Monterrey 41-16. Todo este recorrido, ¿no? Todos estos juegos, 9 juegos, semifinal, final, total 11 juegos. Cada uno con su particularidad, cada uno con su rivalidad. En algún momento de cada uno de estos juegos, Diego, cómo se preparaban? ¿Las preparaciones eran iguales, eran diferentes? ¿Cómo lo vivían? Eh, Todos los juegos nos preparábamos para ganar, todos los juegos eran entrenar a full. Siempre que compartíamos, siempre en las prácticas hay una sección, una parte de la práctica donde practicamos las jugadas ofensivas del equipo contrario para que nuestra defensa practique, pero siempre hacíamos, nunca demeritamos a ningún entrenamiento, siempre fue muy concentrados y muy cumplidos. Inclusive había algunos, en el juego contra Cherokees, me acuerdo que algunos amigos me preguntaron que si habíamos entrenado bien esa semana. Y a mí me sorprendió mucho esa. Le dije, no, Germán, claro que sí, full. No, es Ujú. que somos nosotros. Le dije, nosotros, la verdad, nunca no nos dejamos o no nos dejan bajar este ritmo, ¿no? O sea, era siempre muy concentrados. O sea, la película desde el lunes, la película del contrario era la misma, el scout. Durante la semana íbamos a ver qué pasaba, qué había pasado en el juego anterior, corregíamos las cosas y durante la semana hacíamos nuestra rutina, situaciones de campo. Obviamente, cada juego se planea diferente o la estrategia es diferente. En algunos juegos más cerrados practicábamos situación de 2 minutos, o sea, pero al final del día, siempre fue completo. O sea, yo nunca sentí que nos relajáramos entrenando, porque la verdad, el equipo de nosotros, si te descuidabas, alguien te reventaba o te paraba de cabeza y eso no necesariamente era bueno. Pero sí, porque también entrenábamos con mucha pasión. Claro, seguro que sí. Luis, alguno de estos juegos hubo marcadores, bueno, ya lo decía ahorita, ¿no? Hubo marcadores cerrados, el de Monterrey, el de los Osos, el de las Águilas Blancas. En algún momento del juego, durante este juego, ¿hubo algún tiempo en donde dudaste? ¿Hubo alguna duda? ¿Viste dudar defensivamente, ofensivamente, eh, que se podía comprometer el marcador? Sí, claro. Bueno, Águilas Blancas fue en Zacatenco. Mm. Recuerdo que nosotros generalmente jugábamos con Águilas Blancas en el Estadio Olímpico y ese juego justo fue en Zacatenco y fue un juego muy trabado. O sea, era un juego que pudo haber acabado para cualquier lado en cualquier momento y siempre hay como esa sensación de que estás en la línea donde hay un descontón o donde tienes un error y se te pueden voltear las cosas, sobre todo un 12-7 pues, con una anotación de 6 pues, estás del otro lado, ¿no? Vas a perder. Y sin duda también la semifinal. O sea, la semifinal sí sentimos que nos podía escapar. La realidad es que les picamos la cresta cuando les ganamos 45-7. Eh, el entrenador Cayetano era el entrenador y él es un entrenador muy experimentado. Y yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar en esa, y nunca se me va a olvidar porque realmente yo esas cosas trataba de cuidarlas mucho. Hubo una resbalada pase en donde anoté, bueno, me tiraron la resbalada, lancé el pase y hice una seña como no sé, como me emocioné por haber tirado un pase y la realidad es que no me di cuenta y me acuerdo que Cayetano le habló a mi papá y le dijo, oye, pues muy bien, pero pues qué onda pues, con los festejos, ¿no? Y la realidad es que para mí fue un aprendizaje importante porque realmente no puedes mantenerla, no puedes más bien dejar de mantener la humildad y el trabajo y el partido hasta que no es el último segundo estará vivo, sobre todo cuando los marcadores están cerrados. Y a mí me parece que les picamos la cresta, no por eso, por supuesto, pero y nos hicieron un muy buen juego y nosotros estábamos bloqueados de repente en algún momento. No siento también, como dice Diego, que estuviéramos confiados para nada. Además, en el fútbol americano no te puedes confiar. No te puedes confiar porque es un deporte agresivo, porque es un deporte que si no le pegas tú más fuerte al de enfrente, te van a lastimar y te van a pegar un descontón. Y en el fútbol americano, de verdad, no existe ese tema del nos llegamos confiados.
La realidad es que vamos a full. ¿Qué pasaba? Que hay veces que en los partidos que no eran, sobre todo, por ejemplo, en los corredores éramos, creo que éramos ocho, ¿no? siete, y probablemente empezaba el partido contra Cherokees y te decían, porque además yo siempre me parece que hay gente que no opina igual, pero eh, a mí me parece que el hecho de que todos teníamos jugadores que venían a entrenar desde Pachuca, desde Ojo de Agua, desde mil lugares, y a mí me parece que ellos tenían la misma y deberían de tener la misma oportunidad que teníamos todos de participar en un partido. Entonces había juegos en donde de repente no abríamos el primer equipo y de repente se comprometía un poquito el juego y de repente si las cosas no andaban bien, ahí entrábamos nosotros. Y no creas que entrábamos como los salvadores, ni mucho menos. A veces nos costaba mucho trabajo, sobre todo porque el ritmo de juego ya estaba para los defensivos y a veces era difícil batallar con eso, pero yo te diría que solamente esos dos partidos, yo sí recuerdo que sí estuvimos como al límite en la temporada. Sí, y fíjense que otra parte dentro de esto que ustedes nos comparten, el liderazgo, quiero hablar del liderazgo. Ahí de repente pensábamos, ¿no? Eduardo González, Roberto Aparicio, Diego García, Luis Araiza, y entonces de repente hablábamos de equipos plagados de estrellas y además de buenos jugadores, de líderes, ¿no? Eh, ¿cuál sería la forma en que ustedes lo hicieron? Porque, fíjense, siempre pienso, cuando hay demasiados líderes, de repente el equipo puede causar algún tipo de ego, todo eso finalmente se tiene que manejar. ¿Cómo ustedes logran tener esa fuerza, esa sinergia para poder tener un equipo campeón? Diego, Eh, yo creo que es siendo enfocados. En el campo hay roles que juega cada posición y pocas veces se rompieron los roles en esa, o sea, adentro del campo. O sea, dentro del campo todos respetábamos. Aquí el que manda las jugadas es el quarterback, los demás estamos, la línea se ponía de acuerdo con algo, nosotros nos poníamos de acuerdo en los receptores con algo, pero siempre el liderazgo, o sea, estábamos enfocados en un liderazgo, en unos roles que se jugaban dentro del campo. Lo que tuviéramos que resolver fuera del campo, lo resolvíamos, te digo, en mi caso, los veteranos nos ponemos de acuerdo de 5 años, decidíamos una cosa y todos apuntábamos hacia eso. Y lo comunicábamos y éramos consistentes. Eso yo creo que era lo importante. Pero dentro del campo, a excepción de algunas cosas, o sea, algunos cambios que había, pero todo el mundo era, el que manda la jugada es el coach, el que recibe la jugada es el quarterback, y por más, a veces nos cambiamos de una posición, etcétera, pero no cambiaba, pero más que nada una situación de campo, pero siempre respetábamos esos roles dentro del campo. Eso, nunca hubo alguien que tuviera más liderazgo que el quarterback en el campo, ofensivamente. Eso yo sí lo veo, Araiza, porque así era, ¿eh? O sea, no, ah, nadie rompía eso. Bueno, el eh, Shaquiris a veces, pero esa es otra cosa. sí, pero mira, yo coincido contigo plenamente y yo agregaría, es que eran diferentes tipos de liderazgo. Había muchos líderes, pero no necesariamente chocaban. Yo te voy a decir que los dos líderes, el líder de la defensiva, que era nuestro capitán Ricardo Sandoval, que en paz descanse, él era vocal, él era gritón, él era hablador, arengaba a medio mundo, él era muy vocal. Lalo González no abría la boca. Lalo González no decía nada. Lalo González te volteaba a ver y con la mirada te ponía en tu lugar o nada más te levantaba la mano. Además, Lalo González pues, es un tipo de 1,90 con unas manos que parecían manoplas y la realidad es que había líderes y esos líderes tenían diferente tipo de liderazgo y por supuesto que había nerviosismo y había competencia y tú no puedes concebir que un equipo no esté a full cuando tienes como coordinador defensivo a Toño Rojí, que parecía que le daba un infarto cada entrenamiento y cada juego y se enojaba y nos mentaba la madre y, o sea,
no había medias tintas. Y definitivamente había cierta rivalidad, habían algunos entrenamientos en donde los ánimos se calentaban entre la ofensa y la defensa por el nivel de competitividad que había, pero el objetivo era uno cuando llegábamos a uniformarnos para el fin de semana. El objetivo era uno y todos nos alineamos a ese objetivo. Además, sin duda alguna, el poder de motivación que tenía el coach Diego con nosotros y el cuerpo de entrenadores era increíble. Hay una disciplina, o sea, era disciplina. O sea, llegabas 3 minutos después del entrenamiento y te castigaban. O sea, no llego 10 tarde, coach, no, no, no. Ahí era, no había trabas para nadie. Y eso ayudó mucho a la sinergia completa. Claro, y se habla mucho, Luis, Diego, de esta rivalidad interna que se vivía en finales de los 80, principios de los 90 con el coach Toño Rojí, que digo, comentario al margen, siempre se me hizo como un Mike Ditka de aquí, de México, ¿no? Era un tipo fuerte, era un tipo explosivo, era un tipo con una presencia increíble dentro del campo, y que todo esto que pasaba, ¿no? Entre ofensa, defensa, y que pareciera que había dos equipos, etcétera. La semana que entra, aprovecho para hacer el anuncio, estaremos con la otra parte. Estamos ahorita, por ejemplo, Diego García de la cadena, ofensivo, receptor abierto, Luis Araiza, corredor. La semana que entra vamos a tener una visión, obviamente no quiero decir contrapunteada, pero sí desde la defensiva, ¿no? Tendremos a Gerardo Orellana, tendremos a Mauricio López Melgord y tendremos también a Luis Ocaris, que son quienes estarán con nosotros la semana que entra. Eh, ¿Algún jugador de mayor o nada más sabían esos? Nada más sabían esos. ¿Eh? ¿Alguno que haya pasado la prueba PISA? ¡Qué belleza! Dales un abrazo, por favor, de nuestra parte. Seguro que sí. Y bueno, Sí, díganme algo, algún jugador que ya nos hablaron de estos roles importantes, de esta preparación que tenían, que era toda muy, muy pareja. ¿Le sorprendió a algún jugador en particular ese año que hayan dicho, no esperábamos tanto y lo hizo muy bien? Obviamente defensivo, ofensivo. Bien, yo te diría, de verdad, los profundos, en Ujú, general, como, unidad. como unidad. ujú, Les decíamos los forcados, imagínate. ujú, ¿No? Estaba el Díaz, que era flaco, la muralla, Memo Villalpando, el Cocolizo, en fin, bueno, Marco, que siempre Marco fue muy agresivo y muy grande, pero en general, a mí me parece que esa unidad era una unidad técnica, era una unidad preparada, pero que realmente me parece que ese año destacó muchísimo, a diferencia del performance que habíamos tenido todos los demás, como dice Diego, porque además teníamos muy buen equipo, teníamos muy buenos jugadores, en muchas líneas teníamos dos o tres primeros equipos, entonces eso no era, o sea, yo jamás estuve en un equipo con tanto talento alrededor tuyo, como decía Diego, te volteabas a ver con alguien y sabías que las cosas iban a fluir y todo este tipo de cosas, pero a mí me parece que esa unidad es la que creció más ese año. ujú. ¿Y sabes quién? ¿Sabes quién, Luis? Y se me olvida, porque Juan Carlos García Tirador ese año se consolidó. O sea, yo creo Pateador, que el pateador, sí, pateador de goles de campo y sí, puntazo. que Sí, literalmente lo habíamos traído del llano sí, y practicó muy poquito para patear en la final, que lo hizo muy bien. Y sí, sí, ese año ya se convirtió en una cosa muy, o sea, un tema de seguridad, o sea, un tema de consistencia, no había problema. Sí, yo creo que a mí me sorprendió, a mí me cae muy bien Juan Carlos, pero sí, 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 es que yo estaba pensando a alguien, la defensa estoy de acuerdo contigo con los profundos, con los rescatadores, pero yo creo que Juan Carlos García Tirador fue, sí, yo también. creo, un tema que Lo hizo sí, muy bien, bajo sí, presión sobre todo. sí, Sí, llegó a ser muy confiable Sí, de algo que no teníamos. sí. sí, seguro. Y que en esos entonces, el tener un pateador era también como, de cierta manera, un lujo, ¿no? Alguien que se dedicara solamente a patear.
¿no? Ahí de repente Bueno, agarrar. también acuérdate que los equipos en los que jugábamos éramos 80, entonces, Claro. Sí, este, sí, sí, eran sí cabía. bastante. Sí, sí, Sí cabía. Sí, sí había especialistas de pateo de gol de campo allá en los Cóndores, siempre hubo. sí. A su parecer, ¿cómo ha cambiado el fútbol americano de aquellos años a como lo estamos jugando ahora? Diego, porque yo soy un Grinch, pero a ver, Diego, a ver. El tema es que el fútbol evoluciona, los chicos son más grandes, son más rápidos, son más fuertes. Creo que el modelo en la universidad trata de competir contra modelos de otras universidades que no son comparables. O sea, no tiene caso competir en un tema de atracción de estudiantes, etcétera, porque la UNAM ya tiene muchos estudiantes. Yo creo que es un tema de complemento de la educación. Yo sigo pensando que el fútbol americano debe ser un complemento de la vida, de la educación. Mira, estamos, Araiza. No, yo no. Esos eran los que salían ese año. Bueno, ahí estamos hablando de mí y mis Ah, compañeros. sí, 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 sí. El Teco, Enrique Zapata, pero eso yo lo veo. Entonces, sí veo una mezcla, pero no, yo me sigue divirtiendo cada vez que voy a un juego de Liga Mayor, sin duda. Son como que más explosivos, o sea, han ido evolucionando, son más grandes, son más rápidos. No sé si podríamos haber jugado en esta época, Araiza, más sin embargo, creo que no hay tanta afición como antes, no sé por qué. Ok. Aquí, por ejemplo, bueno, en esta foto vemos el estadio prácticamente lleno, ¿no? En la parte de arriba, en la parte de abajo, y en esos entonces se abría la cabecera, ¿no? Que ahora por protección civil ya las cabeceras no se usan, pero vemos ahí totalmente, ahorita que hablas de la afición, totalmente lleno el Estadio Olímpico y que seguramente del otro lado estaba igual, ¿no? Y era contra los borregos. Ya contra los Borregos. Esta foto es de la final, seguro, ¿no? Sí. Sí, sí, los capitanes fueron de último año. Ahí está Medrano, Zapata, el Teco, que en paz descanse. Lalo González, Mario Almada, que en paz descanse también, no menos. Y aunque no lo creas, Diego García de la Cadena, el atleta. Ahí está que sobresale, ¿no? ¿Cuánto mides, Diego? 1,87. Un 87. Sí, Y yo Lalo estaba agachado y el Teco también. Yo creo que ahí Diego andaba de puntitas, ¿eh? Yo creo. seguro. Sí, yo Y, me y acuerdo don Jorge Armando, por favor, no de puede Fernando fallar. Rodríguez, Nuestro exactamente. árbitro de cabecera. Era el referente también de los Sí, referees sí, sí, en era una aquellos. eminencia. Mira, un poco hablando de eso, yo soy muy Grinch con eso. La realidad es que para mí el fútbol ha cambiado muchísimo, los fundamentos. Basta ver el fútbol colegial de Estados Unidos y el profesional. Ya no entrenan equipados, se lastiman un día sí y otro también. Entiendo que los golpes son los golpes, pero o sea, cada semana está la ingle y el desgarre y el... A mí me parece que ha cambiado mucho. Yo soy de la vieja escuela, no voy a hablar como criticaba la época de mis papás, que ellos hablaban de su época y del pibe Ballarí, que ahora estábamos hablando de él precisamente, que en paz descanse y de todos estos jugadores del desalmado y todas estas cosas. No, la realidad es que todos nosotros crecimos oliendo fútbol, comiendo fútbol o sea, el fútbol lo traíamos en las venas y tuvimos muy buenos coaches. A mí me parece que nosotros tuvimos muy buenos fundamentos, me parece que éramos mucho mejores jugadores de fútbol, ojo, no atletas, jugadores de Sí. fútbol que lo que hay ahora, pero es normal, porque además la mística de los entrenadores ha cambiado. Entrenadores como los que tuvimos nosotros, las nuevas generaciones jamás los podrán tener. Claro. Haber Fíjate tenido la que oportunidad de tener a Licea, a Rodero, a Diego García Mirabete, a Manuel Neri, etcétera, etcétera. O sea, que también ya es incontable. O sea, no nada más ellos, sino todos los entrenadores. Había una disciplina increíble, no tomábamos, no andábamos de fiesta con ellos. Era un deporte y era una disciplina. Y teníamos técnica. Me parece, o sea, hoy los jugadores profesionales los taclean con la espalda, taclean con la nuca. Pero ujú. bueno, Sí, y fíjate que ahorita que dices eso, grandes, grandes.
personas, grandes entrenadores, grandes formadores, incluso diría yo, eh, que efectivamente, hace rato Diego, y quiero retomarlo para que no se me escape, los valores que nos enseñan, ¿no? La formación que tenemos con todo esto, cómo lo llevan ahora en su vida personal, en su vida profesional, porque finalmente el campeonato del 91, del 90, queda ahí en el recuerdo. Eh, ¿Qué aprendieron en estos tiempos y que lo tienen ahora en su vida cotidiana? Fíjate que actualmente está de moda mucho de los temas de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, y parte de lo que yo le comento siempre a mis equipos es, trabajar en equipo es que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Si todo mundo hacemos lo que tenemos que hacer, trabajamos en equipo. ¿Mm? Entonces, no se preocupen por lo que están haciendo los demás, ustedes hagan su chamba, su responsabilidad o su función, y el trabajo de todos es lo que genera el trabajo en equipo. Y les digo, no es que nos llevemos bien o mal, sí es importante llevarse bien, salir, convivir, etcétera, pero lo más importante como equipo es eso. Y eso es, yo creo que el valor más grande que me dio el fútbol americano, que entender eso, de que tú estás haciendo tu labor, y como dice la teoría, como decía el famoso, una frase que decía, todas las jugadas están diseñadas para hacer touchdown si cada quien hace su trabajo. Es correcto. Así es. Luis, Mira, para mí, por ejemplo, yo tengo una anécdota que a mí me encantó cuando era novato, que en algún momento el coach Diego habló con los novatos y nos dijo, hay una cosa muy importante que tienen que saber. Dice, si ustedes están viniendo a este equipo a esperar lo que van a hacer los Cóndores, no van a llegar a ningún lado, porque ustedes ya son los Cóndores. Entonces, ustedes no van a llegar y no van a depender de los veteranos, porque ustedes ya son parte de este equipo de trabajo y de este grupo de guerreros, de jugadores, de locos que teníamos que recorrer, no importa el tiempo que teníamos que recorrer, estábamos 5 horas metidos y todos estábamos buscando el mismo objetivo. Entonces, a mí me parece que esas son las cosas de identidad que yo valoro mucho más de esa época. No puedo hablar de las épocas no puedo hablar de las entrañas de las organizaciones hoy, porque ya no estoy ahí. Yo soy, y creo que te lo platicaba, yo el día que dejé de jugar, me retiré totalmente del fútbol americano. No me interesó jamás jugar en otra liga, en los Mastercos, en los pros, absolutamente nada, ni coachar, porque además yo no hubiera sido un buen coach en fin, para mí fue una etapa maravillosa en mi vida y yo te podría hablar simplemente de lo que viví ahí, de la formación que me dio. Mira, nada más ve al fondo de tú ves la foto de Diego aquí con el equipo rival, voltea al fondo, vas a ver a los coaches, cómo así están es. todos uniformados. Sí, sí, sí. Sea, todos los partidos había un uniforme diferente, los tenis iguales. O sea, en las enseñanzas que tuvieron con la Universidad de Colorado, los Cóndores, con Alabama, creo que fue Tennessee. las Blancas o Tennessee, no lo sé. Creo que también Pieles Rojas tenía una afiliación con alguna organización en Estados Unidos, pero para mí esto era impresionante. A mí lo único que no me gusta de esta foto es lo que tiene Diego ahí puesto en el casco. Sí. ¿Qué es, Diego? ¿Qué justamente es la pregunta que te iba a hacer? Una, una calcomanía que ahí la vamos a dejar. Ah, ok, ok, Ay, ok. ay, ay. Es una etiqueta que nos pusieron ese día. Yo sigo sin entender por qué, pero bueno. Nos pusieron una etiqueta Ese con el juego, marcador del primer partido que nos ganaron 35-7 y nos acabaron ganando la final 38-6, creo. Entonces, pues no funcionó el elemento motivador, pero bueno. este juego es el del 90, sí, el del 89, Este es final del no, 1988 en 88, o sea, Querétaro. Sí, ahí, Querétaro, ahí, exacto, ahí, ajá, exacto. así es. Y aquí, Luis, esta foto, según yo, están en Estados Unidos.
Sí, esto es en Shadron. Fuimos a jugar contra Shadron. Yo ahí estaba operado el menisco y está ahí, creo que es Marquito Ferzuli que está ahí atrás de mí, Eric Olvera que está ahí al fondo, viendo al horizonte y mi asistente personal, mi guarura Ismael Encinas. Ok. Rogelio Este de la juego, Garza, ¿Es Rogelio? Ah, pensé que era... parece, sí, pero es Rogelio. Ah, mira. Pero bueno, aquí fuimos a jugar y yo me acuerdo que yo no inicié incluso el último año que jugué, descansé 2 partidos porque me operé antes de que iniciara la temporada. ok, ok. Te pregunta, esta pregunta pues va un poquito, no exactamente de anécdota y de historia, pero si pudieran hablar con Luis y con Diego de ese año 91 en este momento, ¿qué le dirían? Diego, Qué buena pregunta. Este, te retiraste muy joven, Dieguito, a los 23 años, Ok. pero no, fue suficiente. No, es que viví o sea, la verdad viví con mucha intensidad mis 5 años. Yo estudiaba allá en la Facultad de Ingeniería y sí, yo terminé, muy contento porque llegué, o sea, completo, o sea, no sentí nada más, o sea, completé mi vida deportiva, yo creo que como le hubiera gustado mucho, o sea, la verdad tuve mucha suerte. Luis, acaba la escuela en tiempo y en forma. No se lo hubiera dicho. Ah, sí, es sí, que la sí. acabé en tiempo y en forma. No, ¿qué me hubiera dicho yo a mi yo de Ah, entonces? no, sí. Acaba la escuela. Acaba la Ah, escuela. bueno. Recíbete a tiempo. Sí, cierto. Es que la vida, bueno, obviamente lo sabemos, ¿no? La vida de estudiante deportista, la verdad es que es complicada, ¿no? Siempre es complicada. No, no, es Y que yo fui muy mal estudiante y menosprecié la carrera de la parte académica mucho tiempo y bueno, pues me ha costado con creces recuperar el tiempo perdido. Por eso es lo que yo le diría. Ahí estabas con el pibe Ballarín cuando te entregaron el Exactamente, trofeo. exactamente. Ahí Yo la estaba foto ahí, me anterior acuerdo. está el pibe Ballarí, está el Canario Morales, que también, que en paz descanse, acaba de morir el año pasado. Y el así pibe que es, bueno, me acabo de enterar que acaba de fallecer. Y eso fue, esta entrega de premios fue en el Campo Marte. en el campo Marte, ¿ok? Ujú. Y este año es 91, Sí, esto fue Sí. por la temporada de 90. No fue por la de 91. Esta fue por la temporada de 90. ok, ok, muy bien. Uy, Esta sí. foto, esta foto es pues ahí está, ahí estás tú, Luis, Arriba ahí está, estamos, está de Farina, Bengala. después no alcanzo a ver, luego está Marcel, luego Manuel Lara, luego está, ay, Yayo, a ver, ya está yo. el bebé junto a Farina, Fay, Ah, el Nájera, bebé, no reconocí al bebé, no puede ser. no Es que menos está Lara, borrosa en la foto. Está el Fai, que en paz descanse también. Una leyenda, no solamente como jugador, sino como ser como, humano. como ser humano. Está el Charro, está Miguel Barrios, Cristian Memo, Oscar Solís, el Lampón, Marco López y tu servidor ahí abajo. No, qué flaco, qué Así es. bruto. Y esta foto, Ese es 90, ¿no? No, ese es 88, debe ser. No, sí, debe haber sido. No, sí, no. 90. Sí, no, no, debe haber sido, no, 89, yo creo, ¿eh? 89. Esta era una foto de los Pumitas, pero se coló el fight, ¿te acuerdas? Sí. Es que yo estuve en intermedia en Pumitas y se coló el fight ahí. aquí, bueno, esta a mí se me coló, ¿no? Esta es una foto contra los Lupe, Tigres de un año. Marco, Pero este es Elías. el scrimmage que tuvimos en 90 contra ellos. ¿O fue 91? Ah, no, sí es el Estadio México 68. Y es el Estadio Olímpico, exactamente. Aquí, Sí. bueno, aquí aprovecho también para Angelito, Ángel, ¿dónde anda Angelito? Que no se conectó, pero bueno, ahí está Ángel Angelito. Medina, exactamente, Roberto Aparicio, Eduardo González, que estaban invitados aquí, tuvieron ahí un percance que no pudieron controlar.
Bueno, pero de todos modos aquí presentamos lo que ellos nos enviaron y justamente estas fotos, ¿no? Ahí está Mario Revuelta, ahí está Fay, ahí está el Tranqui, No, Ángel, no es Fay, es Richie. Es Richie, Es Richie, su que es el menor de hermano. los Suárez. que es, Está el y Tranqui, eso, está Angelito, Esto debe ser 91. Orellana, ujú, Ergol. Sí. es- Y Raúl, el y esta frijol. otra, que Sí, yo supongo que es el equipo abridor, supongo, Sí, de del 90, de 91. así sí es. que Edson era novato en ese año. Sí, Sí. Edson, a mí me tocó en su último Panteras. año, Sí, así buenísimo. es. Iván, Bien, y Rafa bueno, aquí Fuentes. tenemos otra, otra fotografía también aquí está el Tranque, Ángel Medina, está Gerardo Orellana, Farina y el 23, Es, él sí no lo... Julián Ruiz, Ok. el 23. Y esta otra, Esta debe haber sido en 90 también. Sí, en 90 creo, porque Este es, no, yo usaba lentes ahí, o 90, no, no creo que era 91, yo usaba este es lentes. 91. Ahí está Edson. Ahí está Ah, Edson. Solorio. Está Alejandro Delgado. Está Sinoé. Es el equipo Tomate donde estabas tú, Araiza. Exacto. Ese es 91, según yo, Luisito. Sí, sí, puede ser. Ahí está la hamburguesa. Sí, 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 91. Es noventa y Sí, uno. buenas Y fotos. es la No, final de 91. ese estadio es una maravilla. Es la final de 91. Yo creo que era. El estadio de los auténticos y verdaderos Pumas. Sí. así es. Y fíjense que ahorita que Son los dices eso, pamboleros o panaderos, como les dice mi jefe, que están por ahí. como para ir cerrando esta entrevista, ¿qué les aconsejarían? ¿Qué les dirían ustedes? Eso siempre para mí es muy importante. Eh, Ustedes que vivieron estas épocas, ustedes que vivieron campeonatos, ustedes que vivieron todo eso que nos han compartido el día de hoy, ¿qué les podrían asimismo compartir a estas nuevas generaciones? Además de practicar algún deporte, este, cuando eres estudiante, lo más importante es la escuela, aunque te digan los demás lo contrario. Ujú. Eh, Escribo. y aprovecha esta edad para poder hacer todo lo que quieras de deportes, etcétera. Porque terminando esto, tienes que tomar un camino diferente y aprovechenla, vivan la vida. Eso sí. Y sean felices siempre, ¿eh? También. Sí, claro. Luis, Mira, es muy difícil. Me parece que cada vez es más difícil hablarle a generaciones con el que cada vez menos te puedes comunicar. Pero a mí me parece que, que todas aquellas personas que siguen sus pasiones y siguen sus sueños y que algo les vibre y les guste en la vida, que no se detengan ante nada y que hagan todo lo que tengan que hacer para conseguir y lograr eh, lo que quieren hacer con lo que más les guste y les apasiona. No importa que tengan tropiezos, porque a final de cuentas, me encanta, para mí uno de mis ídolos es Michael Jordan. Él tiene este anuncio que dice, fallé no sé cuántos tiros ganadores, y gracias a todo eso es que triunfé. Entonces, me parece que la disciplina y el trabajo, no hay, por más talento que tengas, si no hay disciplina y no hay trabajo, no vas a llegar a donde quieres llegar. claro. Fíjense que eh, estas nuevas generaciones, de repente, por ejemplo, la gente que ahorita juega Liga Mayor, cuando nacieron ya no existían los cóndores, ya no existían los pumas como tal, como los conocemos ahora. Y siempre a través de estos programas, uno de los propósitos importantes es tener ese puente, justamente, ese puente entre estas generaciones que ganaron campeonatos, que estuvieron ahí en los mismos vestidores, en el mismo gimnasio, que al final de cuentas dejan una parte muy importante en cada uno de estos lugares, ¿no? Estos lugares que nosotros llamamos sagrados.
nuestros vestidores, nuestros campos, nuestro gimnasio, obviamente el Estadio Olímpico. Y si fuéramos un poco más específicos, ¿qué le compartirían a esta nueva generación de jugadores de Pumas de 2025? Híjole. eh, para mí el fútbol americano es un deporte emocional, tienen que disfrutar eso y una de las cosas es todo lo que vivan o sientan, sin duda, posteriormente les va a servir para bien, o sea, porque les va a dar un nivel de comparación de cuando algo te emociona, puedas tener una referencia para poder compararlo. Entonces, que sean, disfruten, vívanlo, y eso sin duda en el futuro me van a recordar cuando lo sientan que digan, ah, caray, ¿no? Hay quienes dicen, haber jugado fútbol americano, esta etapa, etcétera, no se compara con tener un hijo, pero se parece un poquito la emoción, o cuando te titulas, o cuando te casas. La vida del ser humano es un tema de emociones, en mi caso. Y aquí, y este deporte te da muchas emociones, y entonces yo creo que va a ser, digamos, va a salir un buen bagaje de todas estas emociones en esta temporada. Gracias, Diego. Luis, Yo estoy convencido que la personalidad se va forjando con el tiempo y en la medida en la que tengas mayores éxitos, vas fortaleciendo la personalidad. Y el fútbol americano te da la oportunidad y en general cualquier deporte. Hagan deporte, pero deporte con disciplina. Tienen que tener disciplina. La disciplina que les dé el deporte y más el fútbol americano, que desde mi punto de vista es, junto con algunos otros deportes, por supuesto, pero el fútbol americano es ese deporte en donde justo te platicaba. No voy a demeritar el fútbol, ningún otro deporte, pero tú puedes estar jugando fútbol, soccer, puedes ser un delantero y mientras la pelota está del otro lado y mientras están cocinando en el corner del otro lado, tú estás caminando, nadie te va a llegar a gandallar y nadie te va... El fútbol americano tienes que estar conectado los 7 segundos que dura cada jugada, los 4 segundos, los 8 segundos, tienes que estar a full, al 100%. Y me parece que esa disciplina es lo que realmente te va a dar la oportunidad a empezar a lograr y a tener éxitos y empezar a cubrir tus metas, porque todos los días tenías una meta distinta. El fútbol americano te enseña precisamente la analogía de aprenderse a levantar. En el fútbol americano es el día a día. Todos los días te caes y te levantas, te caes y o sea, literal, te caes, te tiran como corredor. Tienes a 11 tipos queriéndote pegar, tirar, agredirte, hacerte daño y tú tienes que defenderte. Y la manera en la que te defiendes es atacándolos también. Que eso mucha gente no lo hace y los profesionales de repente no lo hacen. Les van a pegar y en lugar de atacar el golpe se quedan esperando a que les peguen, claro, porque son güeyes, perdón, porque son brothers que corren en 4.30 en las 40 yardas y eso ya los convierte en fenómenos, que sí lo son en mucho sentido. Pero el fútbol americano es esto, es lo que ven en esta foto, es hermandad, es donde realmente puedes unirte para conseguir el mismo objetivo con gente que no tiene nada que ver contigo, que no es de tu misma religión, de tu educación, que no tiene tus mismos valores, que vienen con orígenes totalmente distintos, pero que tienen la capacidad de unirte por un solo objetivo. Y hay una cosa muy importante, así es la vida. Porque el día que acaben de jugar se van a dar cuenta que todos estamos participando en el juego de la vida y el juego de la vida requiere de disciplina, de trabajo, de confianza, de esfuerzo y de ir a buscar metas, triunfos, sueños y logros. Entonces, igual y me extendí un poco, pero para mí es eso. Y ahora que veo esta foto, de verdad me emociona mucho ver a mi amigo, a dos de mis grandes, 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 grandes amigos que ya no están con nosotros, que son el FAI, el 29 y el TECO, el 95. sí, seguro, seguro. Y que además fueron grandes, grandes personas sobre todo. Y a mí me gusta siempre resaltar ser mejor persona que buen jugador. Buen jugador, Sí. seguramente muchísimos. Y las grandes personas justamente es lo que nos deja el fútbol americano. Eso es una parte muy importante. Rápido les quiero comentarlos todo lo que tenemos aquí
en los comentarios de Facebook. Diquita Miranda dice, escuchar a los Cóndores de 91 es entender lo que significa un equipo con un objetivo común, que busca trascender y que se distingue por su integridad, talento y sobre todo un profundo orgullo por representar a la UNAM. Gracias, Niquita, por estar en contacto con nosotros. Oscar González, Increíble, gracias. Gracias. Oscar Oye, por González, cierto, rápido, rápido, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. También adelante, estamos viendo aquí adelante. en esta figura a un héroe desconocido, sin el que gracias a él ninguno de los campeonatos de los Condors se hubiera podido lograr. Es Javier Olvera, que gracias a él y a que se haya cambiado de equipo de los Halcones de la Náhuac a los Cóndores y haya llegado a reformar un equipo que estaba totalmente caído. Yo le mando un abrazo a Javier, por favor. Obviamente es un chiste corto y es una broma que estamos haciendo con el buen Javier Olvera, que también ahí lo tenemos, de Así es. los antiguos halcones de la náhuac antes de los cóndores. Gracias, Javier. Oscar González, saludos a Diego García de la cadena de los Friends Condesa. Dice Gerardo Cortés Razo, mi coach. Gerardo, muchas gracias por estar en contacto. Saludos a Diego y a Luis, un abrazo. Roberto, saludos a Roberto Mantiel, a Javier Chicotencatl, y pues nada más, es lo que tenemos hasta ahorita. Diego, Luis, Diego, les agradezco de verdad mucho, estoy muy, muy agradecido con ustedes. Estuvimos en contacto ya desde hace una semana, y recibí muchas atenciones de ustedes, de verdad, estoy muy agradecido y además de poder platicar con ustedes, aprender de ustedes, de todo esto que pues, al final de cuentas, pensar en los cóndores del año, sobre todo del año 91, sobre todo, no digo que los demás no, es verdaderamente un placer, ha sido de verdad un gozo para mí que han estado con nosotros, que hayan platicado con nosotros, que hayan compartido con nosotros, a toda nuestra comunidad de Deporte UNAM y de Puma CU. Muchas gracias por la invitación, la verdad, Eduardo. Bueno, estamos muy a todo dar. Y me dio gusto ver al licenciado Araiza, como siempre me da gusto verlo. Diego, el placer es mío siempre. Eduardo, gracias. Neftalí, gracias por la Neftalí, iniciativa. gracias. Y de verdad, ojalá estos espacios sigan vigentes, no por nosotros, sino para que las nuevas generaciones tengan estos pequeños pedacitos de experiencias exitosas que afortunadamente tuvimos algunos de nosotros en nuestra etapa por el mejor deporte del mundo. Seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, no nos resta más que agradecer a Deporte UNAM por el espacio, agradecer nuevamente a Diego y a Luis que hayan estado con nosotros. Por favor, comuníquense con nosotros a través de la red social de Facebook. Si hay algo, alguien que quisieran ustedes saber de él para poder contactarlo y obviamente pues poder compartir todas las experiencias del fútbol americano dentro de la universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.